En esta clase vamos a aprender a utilizar las listas desplegables y además te voy a contar cuál es el proyecto que vamos a trabajar. Entonces, quiero que te imagines que estamos en un evento de emprendimiento, estamos organizando y creamos un evento de emprendimiento donde van a venir personas de muchas partes, de muchos países, van a invertir recursos en diferentes proyectos, van a calificarlos, van a pensar cómo se sintieron, cómo calificaron los proyectos y en general vamos a tener una serie de datos de todas estas personas que vamos a aprender a administrar. Lo primero que tendríamos que hacer es diseñar un formato de inscripción para que estas personas se inscriban. Existen otras herramientas para diseñar formatos de inscripción, inclusive Google Forms es una muy buena, y acá lo que vamos a hacer es también saberlo hacer en Excel y después vamos a saber cómo trabajar esta información, ya sea viniendo de Google Forms o de Microsoft Excel. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro archivo de Excel y vamos a crear un formato de inscripción supremamente fácil y sencillo. Y con esto quiero enseñarte a hacer listas desplegables sencillas. Quizás te ha pasado que estás recolectando información o estás trabajando una base de datos en donde dentro de una misma columna está escrito un nombre, una ciudad o un país de diferentes formas. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos podemos equivocar. Entonces hay personas que pueden escribir Bogotá sin tilde y otros lo escriben bien con tilde, pero eso a la hora de trabajar el archivo y la información como tal te va a generar problemas, porque Excel va a reconocer ambas cosas como datos diferentes, cuando en realidad en la práctica sabemos que ambas hacen referencia a la misma ciudad. Para eso uno trabaja con listas desplegables, es decir que tú cuando vas a completar la información dentro de la celda, él te da las opciones que puedes diligenciar dentro de la celda, para que todas las personas y en últimas todas las palabras Bogotá estén escritos de la misma forma, de la forma como tú lo decidas. Entonces vamos a completar nuestro formato de inscripción. La primera fila que tenemos acá, la parte de nombre, esa celda no la vamos a modificar porque simplemente queremos que las personas después puedan escribir su nombre. Felipe Guzmán. Correo, no le vamos a hacer nada especial. Las personas van a escribir su correo. Vamos a escribir un correo cualquiera. Monto que desea invertir. Si le queremos preguntar a las personas antes cuál es la cantidad de plata que están pensando invertir, pues queremos que las personas nos digan para tener nosotros una expectativa de cuánta inversión vamos a recoger en este gran evento de emprendimiento. Entonces vamos a escribir una cifra, 80 millones de pesos. Entonces, aquí ya está condicionada la celda, pero normalmente una celda te puede aparecer quizá un número, es decir, sin delimitarte el número de ceros y el número de miles. Para esto, y que sea más fácil entender el número, uno le agrega el formato de número de contabilidad, para que así la celda sea muy clara que ahí te refieres a recursos y que sea muy explícito el separador de miles para que puedas identificar los 80 millones. Si lo haces de lo contrario y no delimitas muy claramente dónde están los miles, te puedes confundir y se te puede ir un cero de más o un cero de menos. Entonces, cuando pasamos a estas siguientes celdas, ahí es donde queremos que las personas no nos contesten cosas tan diferentes. Si les queremos preguntar el número de días que se quedará en el país, no queremos que unos escriban el número, no queremos que otros escriban las letras, no queremos que otros escriban 5 días y el otro escriba 5. No, les queremos nosotros decir cómo van a completar esta información. ¿Cuáles son las opciones que van a tener ellos? Van a poder poner 1, 2, 3, 4, 5 o más de 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestra primera lista desplegable? Acá yo preparé otra tabla en donde tengo estas opciones. Como vamos a completar la pregunta de cuántos días se va a quedar la persona, tenemos aquí entonces diferentes opciones. Las vamos a listar desde arriba hacia abajo porque es un rango que vamos a seleccionar. Aquí tenemos todas las opciones. Si la persona entonces se va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 o más de 5. Entonces, vamos a ir a la celda que queremos referenciar o que queremos formular. Vamos a ir a la pestaña de datos y vamos a ir a validación de datos. Aquí, en este momento, como te podrás dar cuenta, lo que está haciendo Excel es que te permite ingresar cualquier valor. Tú puedes escribir una palabra, un número, cualquier cosa. Entonces, por eso es lo que vamos a ajustar para que solo ingrese lo que nosotros queremos y necesitamos que la persona ingrese. Entonces, vamos a cambiarlo y vamos a ponerle lista. Y él nos va a preguntar el origen. Entonces vamos a buscar nuestra tabla que creamos y vamos a seleccionar el origen
es decir, las opciones que queremos, y le vamos a dar clic en aceptar. Esto quiere decir que la celda, como ves ahora, le aparece una nueva pestaña, es porque no te va a permitir ingresar cualquier valor. Te va a permitir ingresar el valor que tú has delimitado como las opciones que le diste abajo en días de estadía. Entonces ahora vas a poner 2. Si quisieras poner 2 con letras, él no te va a dejar, te va a decir que es un valor no válido. Entonces vas a dar en cancelar y vas a ajustar, y las personas realmente que están asistiendo a nuestro evento de emprendimiento van a poder ajustar los días de esa forma en los parámetros que tú les diste. Vamos a hacer la siguiente, sector de interés. Puede haber tecnología, sector real, agroindustrial, construcción, educación, es decir, de dónde vienen las personas que van a asistir a nuestro evento. Entonces aquí previamente listamos los sectores que tienen disponibles y vamos a listarlos para que sean esas una de las opciones. Vamos a ir nuevamente a datos, validación de datos, vamos a ir a lista y el origen. Entonces ya no va a ser este que seleccionamos al principio, sino este, el de sector. Es importante que no pongas el título, porque si tú seleccionas el título, pues te va a aparecer literalmente la palabra sector como si fuera una de las opciones que las personas tienen para responder y realmente no es así. El sector es la pregunta más no la respuesta. El sector de interés, entonces se te va a desplegar aquí la opción para ver cuáles son los sectores. Te preguntarás, ¿existe una forma con el teclado para desplegar esas listas desplegables? Sí, simplemente le das Alt, flecha hacia abajo y él te va a desplegar los sectores que puedes entonces poner, que son justamente los que acabamos de formular. La intención frente a los proyectos, le vamos a dar entonces, cada vez vas a ver que uno lo va a hacer entonces más rápido, lista, origen, intención frente a los proyectos. Estamos aquí, trabajo, inversión o conocimiento, es decir, si las personas están yendo a nuestro evento de emprendimiento porque están trabajando y tienen que ir a ese evento a hacer algún estudio o a invertir inclusive, o las personas son inversionistas como tal, o las personas están en un tema de educación y van a ir a aprender, a conocer diferentes eventos de emprendimiento, proyectos de emprendimiento. Entonces, la intención frente a los proyectos ya nos queda acá clarísimo que puede ser trabajo, inversión y conocimiento, no más, no te van a salir entonces 17 opciones que después no vas a saber cómo administrar. Entonces, por eso yo te hacía referencia a que es tan importante saber recolectar la información como analizarla, porque desde esto empieza todo. Si tú sabes cómo recolectar la información, después va a ser muy fácil analizarla. Si les das a las personas solo 3 opciones para decir cuál es su intención frente a los proyectos o las que necesites, después la vas a poder analizar y vas a poder sacar estadísticas mucho más fácil. ¿Conoce algún proyecto? Nos interesa saber si las personas conocían o no algún proyecto. Entonces le vamos a decir nuevamente datos, validación de datos, lista, el origen, conoce sí o no. Le vamos a dar clic en aceptar. Con eso las personas van a poder decir si conocían o no. Recuerda, el comando para abrir la lista desplegable con el teclado es Alt, flecha hacia abajo. Y por último, el país de origen. Validación de datos, lista y origen. Y vamos a buscar nuestros países. Le vamos a dar clic en aceptar. Si te estás preguntando en este momento cómo llegar al origen de la hoja, es decir, cómo llegar a la coordenada A1, porque eso es lo que quiero ver en mi pantalla, simplemente tienes que hacer control, inicio, y él te va a llevar al inicio de la hoja, para que sea mucho más fácil volver a donde estabas. Y en el país de origen vas a tener entonces las opciones de países que delimitaste en el rango de la derecha. Entonces vamos a poner Colombia. ¿Listo? Así, de esta manera, has creado un formato muy sencillo con unas celdas que las personas pueden llenar libremente y con otras celdas que las personas van a llenar o van a completar de acuerdo a la información y a las opciones que tú les diste. Recuerda, todo esto es indispensable para que a la hora de manejar y analizar información sea mucho más fácil para ti no tener 17 categorías o no tener países escritos de 17 formas, sino de la forma como tú las necesitas para sacar brevemente los resultados y las estadísticas. En la siguiente clase vamos a entender las listas desplegables que son dependientes, es decir, cuando tú seleccionabas una lista y ponías trabajo, después que la celda abajo sea inteligente y pueda entender que la celda arriba que decía trabajo, ahora qué tipo de trabajo es. Es decir, listas desplegables que dependen unas de otras.